Lo intentaron por todos los medios que no les mostrásemos las becerradas de Algemesí en Valencia. El alcalde nos echó anoche de la plaza, pero tenemos imágenes que muestran el nuevo maltrato que sufrieron los animales. 4 becerros murieron, 2 en la plaza y 2 en los corrales, porque los inexpertos mozos no consiguieron matarlos a estocadas. Y eso que este año habían recibido clases de tauromaquia. Estas son las imágenes que el Ayuntamiento y la Comisión Taurina nos prohibían anoche grabar. Las polémicas becerradas de Algemesí siguen siendo a puerta cerrada. Lo intentamos con el alcalde en el propio Ayuntamiento. Alcalde. Y huye en cuanto ve el micrófono de La Sexta. Está claro que no somos bien recibidos en este ayuntamiento. De hecho, el alcalde ya declaró a La Sexta cadena non grata el año pasado solamente por intentar grabar las becerradas. Este año ni siquiera ha querido hablar con nosotros. Y no solo eso, ha amenazado con llamar a las autoridades para intentar echarnos del consistorio. Finalmente ha decidido que solo Canal No subía al balcón del ayuntamiento para poder grabar el espectáculo. Un ayuntamiento de su propiedad, según dice, fuera del horario laboral. Y fue por favor de decirle que això anem a començar l'espectacle i és un recinte privat. ¿Y entra aquí no usted quiere? Entra aquí jo vull, sí senyora. Sí. I si no vos pareix bé, media volta No, por y carretera. No, si usted nos echa de aquí, está claro que nos vamos. No, y si no vindrà l'autoritat, pues vostè lo enviarán. Ni a los becerros muertos nos han dejado grabar este año. Han hecho lo imposible para evitar esta imagen que sí conseguimos en 2011. Es el triunfo de unos mozos del pueblo que dicen haber hecho un curso para perfeccionar su técnica. Aquí hoy en día están matando los becerros gente profesional que sabe lo que se lleva entre manos. El problema es lo que cuesta matar la vaquita. Esto es una tradición. Contra eso no se puede decir nada. Y frente al silencio de unos, los gritos de abolición de otros. Insisten en una consulta popular. Para que la ciudadanía pueda decidir si realmente quiere que su pueblo sea conocido por esta terrible práctica. Quieran muchos o no, el jueves habrá otra becerrada más.